Capítulo 21. ¿Inteligente? Caden no estaba convencido. En todo caso, el goblin parecía incluso más tonto que los habituales. Aún así, era intrigante, entretenido incluso. Se sintió tentado a darle una oportunidad. ¿Qué era lo peor que podía pasar? La muerte no lo asustaba, simplemente volvería y lo mataría por traicionarlo. Está bien, te daré una oportunidad, dijo, ya arrepentido de su decisión. Sleep tragó saliva con fuerza, todo su cuerpo temblaba. Sleep no traicionará. Sleep promete. Gran esqueleto verás, Sleb Leo. Las palabras salieron en un torrente de pánico, cada sílaba puntuada por un jadeo desesperado, como si temiera que Caden pudiera cambiar de opinión en cualquier momento. No estaba lejos de la verdad. Caden se rió entre dientes, un sonido hueco y estrepitoso que resonó por toda la caverna. Ya veremos, respondió, empujando a Sleep hacia adelante de nuevo. Ponte manos a la obra, te esperaré aquí. No, no. Esqueleto, regresa a la cueva. Sleep trae goblins. ¿Hasta la cueva? Eso sonó aún más arriesgado. ¿El duende planeaba aprovechar la oportunidad para escapar? Bueno, no importaba mucho. Caden sabía que no podía seguirlo lo suficientemente de cerca como para vigilarlo de todos modos. No era lo suficientemente fuerte como para entrar a zancadas al campamento de los goblins. Sí, sí. El esqueleto sabe cómo llegar, ¿no? Preguntó Sleep, haciendo que pareciera la cosa más fácil del mundo. Caden no estaba del todo seguro de haberlo hecho. El camino era un laberinto de curvas y vueltas, y encontrar el camino de regreso no sería fácil. Había una gran posibilidad de perderse. El silencio se prolongó mientras pensaba, y el goblin comenzó a mirarlo con una expresión curiosa. Le irritaba. ¿Acaso esa criatura lo menospreciaba por no saber? Ser juzgado por algo tan estúpido lo enfurecía. Sí, conozco el camino, espetó, desbordándose de su frustración. Suspirando, se apretó el cráneo y habló de nuevo. Está bien. Ve y haz lo que sea que estés planeando. No traigas a nadie más fuerte que los dos con los que estabas. ¿Entendido? Sí. Entendido, entendido. Sleep asintió con entusiasmo y se dio la vuelta para marcharse. ¿Y Sleep? Sleep se volvió para mirarlo, con las orejitas medio levantadas. Sí. No hagas nada estúpido. Si me traicionas aquí, realmente haré que desees no haberlo hecho, le advirtió Caden. Pudo ver al duende tragar saliva nerviosamente antes de asentir de nuevo. Esta vez, lo dejó ir y lo observó mientras caminaba con dificultad por el pasillo, esperando no estar cometiendo un error. ¿Fue una estupidez? Sin duda. Pero de alguna manera se sintió obligado a darle esta oportunidad. No estaba muy seguro de por qué. Irónicamente, era la compañía más grande que había tenido en mucho tiempo. Incluso si lo molestaba, era agradable. ¿Era hacia la derecha? ¿O hacia la izquierda? No me acuerdo. Caden se paró en una bifurcación del túnel, gimiendo mientras intentaba recordar por qué camino habían venido. Buscó en su memoria, pero no encontró nada. Deseó tener la habilidad natural de los goblins para navegar por la mazmorra. ¿Cómo lo hacían con tanta facilidad? Lo había visto varias veces. Incluso Sleep, de apenas un mes de edad, parecía conocer el camino. Si el pequeño duende no lo traicionaba, definitivamente podría hacer uso de esos talentos. Afortunadamente, había logrado recorrer la mayor parte del camino sin problemas, el terreno de la mazmorra se estaba volviendo cada vez más familiar. Pero eso no hacía que su situación actual fuera menos frustrante. Mejor elegir una dirección que perder el tiempo, pensó. Incluso si elegía mal, siempre podía retroceder siempre que se apresurara. Sin darse más tiempo, eligió la izquierda. No pasó mucho tiempo hasta que volvió a encontrarse en un entorno familiar. Respiró aliviado, la tensión se alivió. A partir de ahí, no tuvo problemas para recorrer el resto del camino y se encontró una vez más dentro de la cueva húmeda y cubierta de vegetación. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar. Y esperó. Esperaba que el duende hubiera entendido sus últimas instrucciones. Podía imaginar fácilmente lo mal que se pondrían las cosas, porque había traído a demasiadas criaturas congéneres. En realidad, no era muy inteligente. Tal vez debería haber aclarado un poco más las cosas antes de que se separaran. Solo para asegurarse de que lo entendiera bien. Bueno,
tal vez no importaría. Ni siquiera estaba seguro de que el goblin viniera. ¿Cuánto tiempo había pasado? Parecía que habían pasado horas. Deseaba haber podido pasar el tiempo de manera más productiva. Como practicar sus habilidades con las armas o algo más útil. Desafortunadamente, no era una opción. Su nueva habilidad era un gran drenaje para su resistencia. Necesitaba tenerla lista hasta el último detalle. El tiempo seguía pasando y aún no había señales de Sleep. Las dudas comenzaron a surgir. Estaba tardando demasiado. ¿Realmente iba a volver Sleep? Ya debería haber llegado. Pensándolo bien, había sido realmente estúpido. Ingenuo incluso. ¿Por qué había decidido darle una oportunidad? ¿Cuál era su debilidad? ¿Era la soledad? Estaba a punto de darse por vencido e irse cuando escuchó una voz de duende fuerte y muy reconocible en la distancia. Una voz que solo podía pertenecer a Sleep. El pequeño duende gritaba mucho más fuerte de lo necesario y soltaba un parloteo sin sentido. Caden se dio cuenta de que era una señal. Una advertencia para que se prepararan. Caden se metió en una grieta cerca de la entrada, agarrando firmemente su nuevo bate. Silencio, Sleep, dijo un duende, su voz ronca fue seguida por una fuerte bofetada y un grito que muy probablemente era de Sleep. Sleep no se desanimó y continuó de inmediato, una gran roca se liberó, golpeó a Ghoul, rompe la pierna, mucha sangre, Ghoul no camina, Ghoul está atascado, Ghoul grita guaguagua, como un bebé débil. Otro gruñido, otra bofetada y un grito aún más fuerte. Mentira tonta. Ladró el hosco duende. Mi hermano nunca llora. Caden apenas podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué demonios estaba haciendo Sleep? Escuchó mientras entraban en la cueva, sus pasos se detenían. ¿Dónde están Ghoul y Croc? Preguntó el hosco duende. No muy lejos, no muy lejos. Venid. Les instó Sleep, guiando a los demás goblins hacia el interior de la cueva. Los pasos se acercaron a su pequeña grieta y Caden se agachó, conteniendo la respiración y esperando que nadie lo viera. Pasó un destello verde y los pasos continuaron. Esperó un momento y se deslizó detrás de ellos, todos los goblins completamente inconscientes de lo que estaba sucediendo detrás de ellos. Hasta ahora, todo bien. Sleep había traído 4 goblins, sin incluirse a sí mismo, y ninguno de ellos parecía particularmente amenazador o memorable. Internamente, elogió a Sleep por el buen trabajo. El pequeño goblin había cumplido después de todo, incluso si había tardado un poco. Seleccionó su primer objetivo, un goblin corpulento con orejas arrugadas, y se acercó sigilosamente, moviéndose con cuidado y en silencio. Cuando estaba casi a una distancia adecuada para atacar, el grupo se detuvo. El goblin rudo había notado la gran cantidad de sangre que habían dejado los 2 Caden asesinados. Se volvió hacia Sleep y gritó, ¿qué es esta sangre? ¿Dónde está Ghoul? Caden no perdió el tiempo. Blandió el bate con todas sus fuerzas. El impacto resonó en la caverna mientras su objetivo se desplomaba, con el cráneo atravesado y ya muerto. Caden casi perdió el equilibrio cuando el bate quedó atascado, y el cuerpo inerte del goblin lo arrastró con él. Con un fuerte tirón, lo liberó y se preparó para la batalla. Para entonces, los goblins restantes ya se habían dado cuenta de que estaba allí. Corrieron hacia él con las armas en alto. El más rudo encabezó la carga y todos se lanzaron al unísono. Caden activó su habilidad y sus huesos crujieron mientras saltaba hacia atrás, esquivando sus ataques. Mientras los goblins todavía estaban a punto de atacar, él se lanzó hacia adelante a toda velocidad. Su bate golpeó la cabeza de otro goblin con un crujido espantoso, rompiendo huesos y dientes mientras el rostro del goblin se hundía. Una de las garras se desprendió junto con algunos trozos de madera, pero no importó. Otro goblin caído. 2 más por delante. Se agachó para esquivar un golpe y oyó un grito agudo y el sonido de algo afilado que atravesaba la carne. Miró de reojo y apartó la vista de su atacante para ver qué estaba pasando. Sleep se aferraba a la espalda del goblin rudo, cubriéndose los ojos con las manos. El mango de un cuchillo sobresalía del hombro del goblin más grande y su brazo colgaba flácido sin un arma. El goblin rudo seguía girando, extendiendo el brazo que le quedaba e intentando agarrar a Sleep. Pero el pequeño goblin no era tan fácil de atrapar. Caden se dio la vuelta justo a tiempo para esquivar otro golpe, pero la hoja de la espada pasó zumbando junto a él. Se adelantó, agarró el bate con ambas manos y lo golpeó con todas sus fuerzas. El bate se quebró bajo la presión y se partió en 2 grandes pedazos.
De alguna manera, el duende seguía de pie, tambaleándose y con la sangre goteando por un lado de su cabeza. Sin perder el ritmo, Caden le clavó el trozo de murciélago roto en el pecho como si fuera una estaca y le dio una fuerte patada. No se quedó a ver al goblin caer. Se giró para ayudar a Sleep, justo cuando el hosco goblin finalmente logró sujetar a la pequeña criatura. Sleep no era rival para el goblin más grande y, con un poderoso tirón, arrojó a Sleep al suelo, haciendo que el pequeño goblin se tambaleara y rodara, agitando sus extremidades en todas direcciones. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 22. El duende rudo intentó seguir a Sleep, pero Caden no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. Con una rápida carga, golpeó con su hombro al goblin, tirándolo hacia atrás. Sacó el cuchillo oxidado de su cinturón de tela y, de un salto, inmovilizó a la criatura debajo de él. El goblin se retorció y siseó, con los ojos amarillos abiertos de par en par por el terror, pero el peso de Caden lo inmovilizó. En un solo movimiento brutal, le atravesó la boca con la espada y silenció sus gritos confusos en un instante. La sangre oscura se acumuló debajo de su cabeza y se extendió en un charco resbaladizo y brillante. Una tos húmeda y un grito agudo lo interrumpieron. Caden se giró y sus brillantes cuencas oculares se fijaron en Sleep, que miraba al aire con los ojos abiertos como platos. El goblin parecía casi vibrar de emoción, todo su cuerpo temblaba. Sleep nivel 2. Sleep nivel 2. Gritó, rebotando en el suelo y saltando de alegría. ¿Nivel 2? ¿Había subido de nivel? Caden miró al goblin muerto que yacía en un charco de su propia sangre. ¿Podría haber recibido Sleep una parte de la experiencia? Parecía que sí. Era la única explicación que tenía sentido. Rápidamente, revisó sus propias notificaciones. Confirmaron sus sospechas. Al comparar los números de la primera y la última muerte, notó algo inusual: los dos goblins tenían el mismo nivel, pero él había recibido diferentes cantidades de experiencia. Goblin de nivel 6 asesinado. Recompensa, 273 puntos de experiencia. Goblin de nivel 4 asesinado. Recompensa, 165 puntos de experiencia. Goblin de nivel 5 asesinado. Recompensa, 223 puntos de experiencia. Goblin de nivel 6 asesinado. Recompensa, 190 puntos de experiencia. No era una gran diferencia. Definitivamente no lo suficiente como para compensar los beneficios que le había aportado el pequeño duende. Tenía que admitir que el duende había demostrado ser útil hasta ahora. Esperar. Observó a Sleep, que seguía mirando al vacío con una sonrisa que se extendía casi de oreja a oreja. Al haber crecido entre todos los demás goblins, seguramente Sleep sabía algo útil sobre el sistema. Oye, Sleep, ¿sabes? Estaba a punto de preguntar cuando el duende lo interrumpió. Antes de que pudiera terminar, Sleep lo interrumpió, con el rostro fruncido por la concentración. ¿Agilamati? Probó a pronunciar la palabra, frunciendo aún más el ceño. ¿Agielatu? Sí, no importa. Caden resopló, un sonido extraño y hueco, aparentemente producido por nada. ¿En qué estaba pensando? Por supuesto, no sabía nada. Caden sacudió la cabeza y se rió, una risa que se hizo cada vez más fuerte y resonó a su alrededor. Ni siquiera era tan gracioso, pero no podía parar. Alborotó el cabello del pequeño duende y sus huesos faciales se movieron en una sonrisa. Sleep lo miró fijamente, claramente desconcertado, sus grandes ojos parpadeando rápidamente. ¿Maestro Esqueleto? Nada, respondió Caden, todavía riéndose. Buen trabajo trayéndolos aquí, Sleep. El rostro del duende se iluminó al instante. ¡Ah!, exclamó, agitando las manos frente a él como un niño avergonzado por los elogios. No, no, Sleep, solo haz tu trabajo, Sleep obedece al maestro Esqueleto. Sí, lo hiciste bien, pero tardaste demasiado. Empecé a pensar que no volverías. ¿Qué estabas haciendo? Todavía estaba interesado en la demora. El rostro de Sleep se arrugó de nuevo, sumido en sus pensamientos. ¿Qué hizo Sleep? ¿HM? ¿Por qué Sleep hizo esperar al maestro Esqueleto? Caden observó, ligeramente desconcertado por la exagerada teatralidad del duende. ¿De verdad era posible que no lo recordara? Entonces, como si se le hubiera encendido una bombilla, el rostro de Sleep se iluminó. Oh. Sleep lo sabe. Sleep trajo esto.
Hurgó entre las capas de tela sucia que llevaba y sacó un objeto pequeño y brillante, un anillo. Estaba hecho de un metal gris y tenía unas extrañas runas entrelazadas grabadas en su superficie. ¿Qué es esto? Ken se inclinó más cerca y, mientras se concentraba en el anillo, apareció una caja en su visión. Anillo de fuerza, básico. Bonificación de equipo, +2 fuerza. Su alma se estremeció, un deseo cegador lo invadió. ¿Qué era? ¿Una pieza de equipo mágico? ¿Lo quería? No, lo necesitaba. Sin darse cuenta, sus dedos alcanzaron la pieza. Sleep no se resistió y le permitió tomar el anillo. Caden lo estudió por un momento, observando intensamente las curiosas runas, luego se lo colocó en el dedo medio. El frío metal se posó contra su hueso y, al instante, una oleada de poder lo recorrió como una descarga eléctrica. Revisó su ventana de estado para confirmar el cambio y encontró un número adicional junto al que mostraba su fuerza. Estado. Caden, esqueleto sólido. Asesino de nivel 6, raro. Salud, 26/26 resistencia, 14/26 maná, 8/8. Experiencia, 1636/2800. Estadísticas. Fuerza, 17, 19, agilidad, 10 vitalidad, 6 resistencia, 6 núcleo de maná, 4 flujo de maná, 4. Puntos de estadísticas gratis, 0. Habilidades únicas. Absorción de esencia ósea. Realmente funcionó. La bonificación del anillo se reflejó en sus estadísticas, un aumento pequeño pero significativo en su fuerza. Apretó el puño, sintiendo el nuevo poder recorriendo sus huesos. Necesitaba más de ellos. ¿De dónde lo sacaste? Preguntó Caden, con la luz en las cuencas de sus ojos brillando intensamente. Sleep se estremeció de miedo, temblando y tartamudeando. Asweb lo robó. Es de Grulak. Grulak, murmuró Caden, todavía concentrado en el misterioso anillo. El pequeño duende era más atrevido de lo que pensaba. ¿Tiene más? Sleep no lo sabe. Sleep no lo cree. Maldita sea. Caden apretó el agarre involuntariamente, la frustración lo carcomía. Su mirada se clavó en Sleep, quien se encogió, sus ojos se movían nerviosamente entre el rostro de Caden y el anillo que ahora brillaba en su huesudo dedo. Sintió el poder latir a través de él nuevamente, un pequeño escalofrío bailando por su columna vertebral. Por un momento fugaz, estuvo tentado de destrozar al goblin, exigiéndole que encontrara más. Se obligó a calmarse. ¿Qué eran esos pensamientos? Eran peligrosos, Sleep había demostrado ser más que útil. Caden exhaló y bajó la voz hasta un tono calmado pero autoritario. Muy bien, Sleep. Hiciste bien en traerme esto. Pero escucha con atención. Se inclinó hacia abajo, su rostro esquelético a centímetros del de Sleep, sus cuencas vacías de los ojos brillaban con una luz roja intensa. Quiero más. Cualquier cosa como esto, cualquier cosa mágica o útil, tráemela. ¿Entendido? Sleep asintió vigorosamente, moviendo la cabeza como un pajarito ansioso. Sí, sí. Sleep encuentra. Sleep trae al maestro esqueleto. Bueno. Además, ¿qué eres? ¿Hombre, mujer? Estaba cansado de pensar en eso como si fuera un eso. Si iba a mantener al duende cerca, necesitaba saberlo. Sleep parpadeó, confundido. Hombre, mujer. Caden suspiró y se frotó la frente con los dedos, aunque estos le hicieron un ruido hueco al tocarle el cráneo. ¿Eres hombre o mujer? Aclaró, esperando una respuesta más clara. Sleep hizo una pausa y miró a Caden con el ceño fruncido, claramente tratando de procesar la pregunta. Después de un largo momento, pareció llegar a una conclusión. Sleep, es hombre, respondió, aunque sonó más como una pregunta que como una afirmación. Caden inclinó la cabeza. ¿No estás seguro? Sleep se encogió de hombros, un gesto que parecía extrañamente humano para un duende. Sleep solo. Sleep. Bien. Entonces será hombre. No tenía intención de comprobarlo por sí mismo. Sleep parecía satisfecho con eso, su amplia sonrisa volvió mientras daba un pequeño salto de alegría. Sí, Sleep es macho. Caden asintió levemente. Bien. No hemos terminado. Terminaré con todo esto.
Mientras tanto, ve a buscar más goblins y manténlos en el mismo nivel. La sonrisa de Sleep se hizo aún más grande y se puso de puntillas, rebosante de emoción. Sí, maestro esqueleto. Sleep trae más goblins. Se dio la vuelta y salió corriendo, su pequeña figura verde desapareció rápidamente en la oscuridad del túnel. Caden lo observó mientras se alejaba, sus huesudos dedos se flexionaban inconscientemente, todavía hormigueando por la oleada de poder del anillo. La idea de enviar a Sleep de nuevo era arriesgada, no estaba seguro de si el goblin volvería o se alejaría confundido, pero era un riesgo que tenía que correr. La pequeña criatura ya lo había sorprendido una vez hoy, y eso era suficiente por ahora. Se volvió hacia los cadáveres de los goblins muertos y los observó por un momento. Todavía estaban frescos y el olor a sangre era intenso en el aire húmedo. Su hambre seguía latente, pero necesitaba seguir comiendo y aumentando su poder. Más, más, más. Se agachó junto al cuerpo del duende cuya vida había terminado con un rápido golpe en la boca, mirando la hoja dentada y oxidada que había dejado caer. Lo sujetó con su mano esquelética y lo sopesó para probarlo. Era rudimentario, más un trozo de metal que un arma real, pero podría tener sus usos. En cuanto a las otras armas, parecían aún peores. Aún así, podrían salvarlo en caso de apuro, así que recogió un hacha maltratada, una espada mellada y una piedra. Pero el verdadero tesoro era el anillo. Podía sentir la diferencia que marcaba, toda la fuerza que había ganado con el tiempo se acumulaba y hacía que cada movimiento fuera más fuerte, cada paso más estable. Podía sentir que se acercaba a algo más grande, y eso lo estaba volviendo impaciente. Con el poder llegó una obsesión sin fin. La había sentido crecer desde su despertar, una necesidad insaciable de más fuerza, más experiencia, más todo. No la comprendía del todo, pero sabía que tenía que seguirla, tenía que alimentarla. La sensación era extraña, ajena, pero también estimulante. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 23. Cuando Sleep se fue, Caden se movió rápidamente y despejó los restos de los 4 goblins, su forma esquelética se inclinó mientras devoraba lo que quedaba de ellos. El crujido frágil de los huesos resonó en la caverna, cada mordisco era una sinfonía grotesca que llenaba el silencio. Un pequeño pensamiento le dijo que se estaba acostumbrando incómodamente a la muerte y el consumo constantes. Lo ignoró. Después de terminar, no tuvo que esperar mucho antes de que Sleep regresara. El pequeño duende había vuelto a aparecer, con 4 bolsas de piel llenas de experiencia a cuestas. Todo se desarrolló de la misma manera, pero esta vez, uno de los goblins logró un rápido y desesperado golpe, cortando algunos huesos de los dedos de Caden. Miró su mano esquelética y notó que le faltaban dedos. Un inconveniente menor. En realidad, era un pequeño precio a pagar por la experiencia que ansiaba. Acabar con los goblins apenas había sido suficiente para ganar otro nivel. Sin embargo, para su gran decepción, ese nivel no incluía otra habilidad. Una pena, pero no valía la pena quejarse por ello. Las cosas estaban progresando bien, considerando todos los aspectos. Como la clase le otorgaba 2 puntos de fuerza por nivel, podía dedicar los puntos gratuitos según fuera necesario. Decidió reforzar su resistencia. La habilidad de explosión de velocidad ya había demostrado su valor en la batalla, y más resistencia significaba que podía mantener ese poder por más tiempo, asegurando aún más experiencia. Experiencia que necesitaba desesperadamente. Se concentró en su estatus, su mirada vacía se detuvo en los nuevos números, haciendo una mueca interna ante los crecientes requisitos de experiencia. Estado. Caden, esqueleto sólido. Asesino de nivel 7, raro. Salud, 23/29 resistencia, 9/31 maná, 8/8. Experiencia, 4/3600. Estadísticas. Fuerza, 19, 21, agilidad, 11 vitalidad, 7 resistencia, 8 núcleo de maná, 4 flujo de maná, 4. Puntos de estadísticas gratis, 0. Habilidades únicas. Absorción de esencia ósea. Matar a 10 goblins en menos de un día solo le había permitido subir de nivel y la experiencia necesaria para el siguiente era abrumadora. ¿Cuánto tiempo podría seguir explotando el campamento de goblins antes de que empezaran a sospechar? No había forma de que Sleep pudiera seguir transportando goblins a sus muertes indefinidamente. Sus repetidas ausencias seguramente llamarían la atención. ¿Y si eso sucedía? Caden estaría bien,
pero no podía decirse lo mismo de su pequeño cómplice Goblin. Se golpeó los dedos huesudos mientras pensaba, considerando sus opciones. Encontrar humanos era difícil y desafiarlos en su nivel actual era suicida. En términos de otros monstruos, la historia no era muy diferente. Difícil de encontrar, con fuertes variaciones de nivel. Era incierto. Los goblins seguían siendo su mejor y más constante fuente de crecimiento, al menos por ahora. Sleb llamó, y su voz resonó en las paredes de la caverna mientras buscaba al goblin. Sleb estaba ocupado hurgando en un cadáver, tirando del trapo hecho jirones que lo rodeaba por la cintura. Era evidente que no había oído la llamada. Con un gruñido de esfuerzo, Sleb finalmente liberó la prenda y la levantó triunfante, con una amplia sonrisa en su rostro. «¿Sleb?», preguntó, haciendo un gesto con la tela sucia. «Claro. Tómalo». Ken le hizo un gesto con la mano, sin preocuparse demasiado por la prenda. No le servía de nada. El pequeño duende saltaba de un lado a otro, celebrando su nuevo tesoro con un baile exuberante. Caden se encontró observándolo, con un leve destello de diversión tirando de los bordes de su expresión, por lo demás severa. Mentes pequeñas, pequeñas alegrías, pensó. Tenía que admitir que la felicidad desenfrenada de Sleb era casi contagiosa, un recordatorio de cosas más simples en medio del caos de su nueva existencia. Aún así, no podía permitirse el lujo de demorarse en el momento. La amenaza del espectro siempre acechaba en el fondo, una presencia oscura que no podía ignorar. Sabía demasiado poco como para perder el tiempo. «Sleb», llamó Caden de nuevo, su voz más aguda esta vez. El goblin se detuvo a mitad de su salto y se giró, con el trapo todavía agarrado entre sus pequeñas manos. «Sí, maestro», respondió Sleb, inclinando ligeramente la cabeza y parpadeando. Caden se apoyó contra la áspera pared de piedra, con los brazos cruzados. «¿Cuántos goblins más crees que puedes traer antes de que empiecen a notarlo?», preguntó con tono serio. Sleb se rascó la cabeza, pensando intensamente. Tal vez unos cuantos más. Sleb no está seguro. Caden asintió lentamente, con la mirada perdida en Sleb. Un poco más, entonces, murmuró. Pero después de eso, sospecharán. Consideró las implicaciones. El campamento de goblins no permanecería ajeno a lo que ocurría por siempre y, una vez que se dieran cuenta de las desapariciones constantes, se volverían más vigilantes. Por mucho que Caden disfrutara de su creciente fuerza, aún no estaba preparado para enfrentarse a un campamento entero de goblins en alerta máxima. Entonces, ¿qué hacer? Caden podría dejar las cosas como estaban, con Sleb trayendo a los últimos goblins, y luego cambiar su enfoque cuando dejó de funcionar. Pero esa fue una muy mala idea. Lo puso en desventaja, esperando sus reacciones para planear en torno a ello. No, necesitaba pensar con anticipación. Si dejaba que sospecharan primero, todas las ventajas que Sleb le traía se esfumarían así como así. Un desperdicio total. Tenía que haber una manera de aprovechar el estatus de goblin de Sleb para seguir matando goblins, sin que eso se relacionara con Sleb. «Está bien», dijo finalmente, apartándose de la pared y acercándose a Sleb. El pequeño duende dio un paso atrás nervioso, agarrando instintivamente el trapo contra su pecho. Caden levantó una mano para calmarlo. «Necesitamos cambiar nuestro enfoque, al menos por ahora». Las orejas de Sleb se pusieron alerta ante eso y su rostro se deformó en confusión. ¿Cambio? ¿Qué quiere decir, maestro?, preguntó, mirando a Caden con sus grandes ojos curiosos. Caden se golpeó el brazo con los dedos y pensó con cuidado. Dirigir a los goblins es demasiado arriesgado ahora. Necesitamos información. He visto muchos de ellos por aquí, así que deben abandonar el campamento a menudo. Si sabemos cuándo y a dónde van, podemos utilizar eso. Conoces bien la caverna, ¿verdad? El rostro de Sleb se arrugó por la concentración mientras escuchaba y sonrió orgullosamente cuando Caden mencionó sus habilidades de navegación. Sí, Sleb lo sabe. Sleb lo sabe bien. Bien, respondió Caden. Vuelve al campamento. Espera a que alguien se vaya y averigua a dónde va sin llamar la atención. Luego, sal del campamento y vuelve a mi lado. Me guiarás hasta allí. Los ojos de Sleb se abrieron de par en par y su boca formó una pequeña O mientras asentía con entusiasmo. Sí, maestro. Sleb puede hacerlo. Sleb es inteligente. Infló su pecho con orgullo, todavía agarrando su trapo.
Caden se permitió una pequeña sonrisa ante el entusiasmo del goblin. Ten cuidado. No queremos que sospechen nada. Slieve asintió vigorosamente, con el rostro serio, comprendiendo la gravedad de la tarea. Se dio la vuelta, dispuesto a regresar corriendo al campamento de los goblins, pero Caden lo detuvo con un gesto. Una cosa más, añadió Caden. Si oyes algo sobre Grulac, como su nivel, su fuerza, cualquier cosa, recuérdalo. Cada detalle puede ser útil. Slieve, recuerda. Dijo el duende con confianza. Slieve, ten buenos oídos. Slieve, escucha. Con un último asentimiento de Caden, Slieve se dio la vuelta y se escabulló entre las sombras, desapareciendo rápidamente. Caden lo vio irse, su mente pensando en las posibilidades. Si Slieve podía reunir la información que necesitaba, podría seguir usando a los goblins a su favor sin arriesgar directamente a su pequeño aliado. Caden se apoyó contra la pared y pensó. Había ganado algo de tiempo, pero el tiempo solo no sería suficiente. Flexionó la mano y sintió un ligero dolor en los dedos que le faltaban. Sus pensamientos volvieron al espectro, la criatura que lo había convertido en lo que era ahora. Lo había dejado con poco más que una maldición y un hambre de poder, y todavía no sabía casi nada sobre él o lo que quería. Sabía que tenía planes para él, lo había dicho abiertamente, pero ¿qué tipo de planes? ¿Y por qué lo habían elegido? ¿Qué estaba esperando? La frustración lo carcomía por dentro. Necesitaba más respuestas, pero por ahora, la supervivencia y el crecimiento eran la prioridad. Miró su estado una vez más, con los ojos fijos en su barra de experiencia. ¿Cuántos goblins le llevaría? ¿Cuánto tiempo le llevaría? Quería descansar la mente, echarse un buen y largo sueño y volver renovado. Si tan solo eso fuera posible. La imagen del pequeño duende apareció en su mente. Se preguntó si Slieve se estaría cansando después de moverse y permanecer despierto durante tanto tiempo. Era fácil olvidar esas cosas, ya que Caden hacía tiempo que había perdido la noción del tiempo. El sueño y el descanso eran algo en lo que apenas pensaba, salvo para lamentar la falta de ellos. El duende era leal, pero también frágil. Si lo atrapaban, Caden perdería un activo valioso y, tal vez peor, un recordatorio de su tenue control sobre su humanidad. De cualquier manera, ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Se apartó de la pared y se acercó a los cadáveres. Solo tenía que seguir tomando las cosas como vinieran, siempre avanzando. Por ahora, todavía tenía que terminar una comida. Al menos pronto recuperaría sus dedos faltantes. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 24. Slieve se deslizó por los pasillos tortuosos de la mazmorra, en dirección al campamento. Silbaba alegremente, golpeaba con las manos las frías paredes de piedra, saltaba y cantaba, contando una lista de goblins muertos con un júbilo inquietante. Sus muertes no molestaron a Slieve en lo más mínimo, esos goblins nunca habían significado nada para él en primer lugar. Fue casi decepcionante que el plan tuviera que cambiar, todavía quedaban algunos más que esperaba ver desaparecer. Pero no importaba, Slieve confiaba en que el esqueleto se encargaría del resto muy pronto. Apenas podía esperar el día en que todos los demás se hubieran ido. Entonces él sería el jefe goblin. Podría haber llorado de alegría solo de pensar en su benévolo amo, su salvador. Claro, su amo era extraño y terriblemente hambriento, pero no pateó ni maltrató a Slieve. Al llegar a la cámara de los goblins sin problemas, Slieve notó que la entrada no estaba vigilada. Poco después de entrar, una voz lo llamó por su nombre y Slieve se giró para ver a Gronk, otro goblin al que despreciaba. Gronk era gordo, feo y calvo, aunque, para ser justos, la mayoría de los goblins lo eran. Slieve se consideraba una rara excepción. Sin embargo, Gronk era particularmente horrible. Una fea cicatriz le recorría el mentón hasta la sien derecha y su piel era áspera y grasosa. Slieve lo odiaba, pero rápidamente puso su cara más amigable, fingiendo humildad. ¿Sí?, preguntó Slieve, rascándose la cabeza con timidez y agachándose un poco. Jugó con el sentido de superioridad de Gronk, dándole exactamente lo que le gustaba ver. Los ojos de Gronk se dirigieron hacia la entrada detrás de Slieve. Frunció el ceño. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué no con Slieve? Ah. Slieve asintió, inclinándose aún más y bajando la mirada al suelo. Había previsto esto y ya había ensayado su respuesta. Le dieron una patada a Slieve. Dijeron, Slieve, vete. Y le dieron una patada a Slieve.
Gronk se rió entre dientes, un sonido oscuro que hizo que a Sleep se le pusiera la piel de gallina. HMPH. Bien. Dijo con desdén, y sus labios se curvaron en una sonrisa malévola. Le dio a Sleep una palmada en el hombro con fuerza, más sádica que amistosa, y se alejó. Cuando Gronk se fue, Sleep se permitió una pequeña risa triunfante. Si tan solo su maestro esqueleto lo hubiera visto. No dejaba de decirle que Sleep era inteligente. Pero por alguna razón, el esqueleto nunca parecía creerle. Tal vez fue porque Sleep no decía las cosas bien. Sí, tenía que ser así. Pero un día, Sleep diría las mejores. Estaba seguro de ello. Volvió a centrarse en el plan y recorrió con la mirada la cámara hasta encontrar un pequeño lugar oculto cerca de la entrada. Escondido detrás de uno de los muchos edificios medio en ruinas, estaba perfectamente oculto. Desde allí, podía vigilar a todos los goblins que iban y venían sin que nadie lo viera. Era un lugar fantástico. Jejeje, qué listo eres. Murmuró para sí mismo, echando una mirada sospechosa a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera viendo antes de moverse en silencio. Se arrastró por una cornisa y se apoyó contra una pared, escondiéndose entre las sombras y mirando a través de una grieta en un trozo de madera. El lugar era lo suficientemente discreto como para que a nadie se le ocurriera mirar allí. Observó atentamente, pero ningún goblin se acercaba a la salida. Apoyándose contra la pared, sintió que se estaba cansando un poco, con los ojos cerrados. Casi quedándose dormido, se dio una palmada en las mejillas y sacudió la cabeza. No, Sleep. No duermas. El amo espera. Sleep cambió de posición, intentando mantenerse despierto, y sus oídos se aguzaban ante cada sonido. La cámara de los goblins nunca estaba en silencio, siempre se oían débiles ruidos, murmullos y ronquidos. Tenía que mantenerse alerta, tenía que demostrar que era útil. El maestro contaba con él. Abrazó sus rodillas contra su pecho, balanceándose ligeramente, murmurando en voz baja, Sleep es inteligente. Sleep es un buen duende. El maestro ve. El maestro sabe. Los minutos se convirtieron en horas. Los ojos de Sleep se dirigían rápidamente hacia la salida ante cada ruido, sus dedos tamborileaban nerviosamente contra la fría piedra. Su mente vagaba, imaginando todo tipo de cosas grandiosas que podría hacer una vez que se convirtiera en el jefe goblin. Tal vez conseguiría un sombrero brillante. Sí. Un sombrero grande y brillante que todos los demás goblins envidiarían. Lástima que no estarían vivos para verlo. Sus ensoñaciones se vieron interrumpidas por la visión de un grupo de goblins intimidantes que se dirigían hacia la salida. Sleep se puso rígido y entrecerró los ojos mientras intentaba distinguir quiénes eran. Se agachó aún más para permanecer fuera de la vista. No era un grupo que Sleep conociera bien, pero parecían serios. Vestían restos de armadura de cuero y blandían armas afiladas, eran el tipo de goblins que Sleep se aseguraba de evitar. Había solo unos pocos de esos grupos y Grulak los mantenía cerca. Sleep no estaba seguro de que su maestro esqueleto pudiera con ellos, pero no parecía que otros grupos se fueran. A juzgar por la cantidad de ronquidos, los demás se habían ido a dormir. Pero si ese era el caso, ¿por qué ese grupo se iba ahora? Algo no cuadraba. Los grupos peligrosos nunca se iban sin motivo. De hecho, Sleep solo lo había visto suceder 2 veces antes. En ambas ocasiones, nadie le dijo por qué. Necesitaba averiguar qué estaba pasando y seguirlos era la única manera. Sleep dudó un momento antes de salir de su escondite, moviéndose con cuidado para evitar que lo vieran. Se mantuvo entre las sombras, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho y los ojos fijos en el grupo que desaparecía por la salida de la cámara. Tenía que ser silencioso y rápido, como una rata. No podía dejar que nadie lo viera salir. Logró salir por la salida sin que nadie lo detuviera. Siguiéndolos, sus pasos eran ligeros, su respiración apenas un susurro. Necesitaba permanecer lo suficientemente cerca para no perderlos de vista, pero lo suficientemente lejos para pasar desapercibido. Si lo veían, podría arruinarlo todo. El túnel giraba y la luz de la cueva de los goblins se atenuaba a medida que avanzaban. Sleep casi los perdió 1 o 2 veces en las curvas, pero se esforzó para moverse más rápido, presionando su delgada figura contra las piedras irregulares para hacerse más pequeño. El camino que estaban recorriendo le resultaba familiar y una sensación inquietante empezó a crecer en su estómago. Se devanó los sesos tratando de averiguar por qué, y cuando doblaron otra curva, se dio cuenta.
Su amo. Se dirigían directamente hacia la cueva con las plantas, justo donde su maestro esqueleto estaba esperando su regreso. La respiración de Sleep se aceleró y sus ojos se movieron frenéticamente a su alrededor mientras consideraba sus opciones. No podía dejar que el grupo se adelantara demasiado, necesitaba advertir a su amo antes de que llegaran a la cueva. ¿Pero cómo? Sus pensamientos se aceleraron y, por un momento, el pánico se apoderó de él, frío y agudo. Abrumado por la ansiedad, se mordió el labio hasta que sintió el sabor de la sangre. La presión aumentaba y sabía que su amo se pondría furioso si Sleep fallaba, si Sleep no demostraba su valía. Se obligó a concentrarse, sus manos temblaban con una mezcla de miedo y emoción. Su amo era inteligente, más fuerte que cualquier goblin, pero ni siquiera un esqueleto podría luchar contra tantos de esos fuertes goblins a la vez. No sin una advertencia, no sin Sleep. De alguna manera, tenía que llegar primero. Pero si corría tras ellos, lo oirían o, peor aún, lo verían. Necesitaba algo mejor. Su amo dependía de él. Miró a su alrededor y vio un estrecho túnel lateral a su izquierda, un horrible atajo que no recordaba con cariño. Era estrecho, tortuoso y estaba cubierto de plantas espinosas. Pero podía llegar a la cueva un poco más rápido. Sleep lo había usado una vez antes, para escapar de un goblin más grande que lo había perseguido después de un pequeño malentendido sobre comida robada. No quería volver a entrar, pero no tenía otra opción. Sin perder un segundo más, se lanzó al túnel lateral, su pequeño cuerpo moviéndose rápidamente por el estrecho pasaje. Solo podía esperar que fuera suficiente. Caden estaba practicando sus habilidades con la espada cuando escuchó pasos apresurados. Al mirar hacia la entrada de la cueva, vio a un pequeño duende verde entrar, despeinado y cubierto de pequeños cortes. Pequeñas gotas de sangre caían sobre el suelo de piedra. Maestro. Peligro. Jadeó Sleep, apenas capaz de recuperar el aliento. Su delgado pecho se agitaba y sus ojos estaban abiertos de par en par por el pánico. Grandes goblins, unos duros. Vengan aquí, ahora. Caden bajó la espada y fijó las cuencas de sus ojos en la entrada de la cueva. Ve más despacio, Sleep. ¿Qué está pasando? Las manos de Sleep temblaban, pero se obligó a hablar con claridad. Son duendes grandes, fuertes, con armadura de cuero y armas afiladas. Vienen aquí para hacer daño al maestro. Señaló frenéticamente hacia la entrada de la cueva, con la voz ronca. Sleep los vio, síguelos. Se acercan, maestro. Caden se tensó y apretó la espada con más fuerza. Había estado esperando algún tipo de represalia, pero no tan pronto. En comparación con la última vez, su respuesta fue mucho más rápida. No quería admitirlo, pero un grupo de goblins bien armados podría ser un problema serio. ¿Cuántos, Sleep? Preguntó, acercándose al duende, que ahora sudaba profusamente y su miedo era evidente. Sleep dudó, contando con los dedos, sus ojos yendo de un lado a otro como si intentara recordar. 7, no, 8. 8 goblins, todos fuertes. Sleep lo jura, maestro. Su voz se quebró por la desesperación, y sus ojos suplicaron a Caden que le creyera. ¿8? Eso no era nada bueno. Caden recorrió rápidamente la cueva con la mirada. Era un lugar terrible para luchar contra 8 goblins, demasiado abierto. Lo harían pedazos en poco tiempo. Llevarlos a un lugar más favorable para él era la mejor opción. Al ver que Sleep dejaba un rastro de sangre, tomó una decisión rápida. Comprobó su resistencia para asegurarse de que tenía suficiente para su nuevo plan. Después del último encuentro, sabía que nunca podría tener demasiada, por lo que había estado conservando su energía, drenando solo 2 puntos como máximo. Ahora le resultó útil. Agarró a Sleep, se echó al hombro al goblin que protestaba y corrió hacia el interior de la cueva. La colección aleatoria de armas que llevaba en el cinturón improvisado resonaba a cada paso. No sabía qué encontraría más adelante, pero tenía que ser mejor que quedarse allí. No miró atrás ni una sola vez. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.